Bueno, un cordial saludo. El día de hoy vamos a compartir con ustedes nuestra ponencia titulada Importancia de la educación financiera en el asesoramiento contable y financiero de las MIPYMES en Colombia, en el marco del Sexto Congreso Internacional de Contaduría Pública, organizado por la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño de Villavicencio. Somos autores de esta ponencia, el doctor Rafael Humberto Pinzón Alfonso y quien les habla, Andrés David Cerrato Guana. Somos docentes investigadores de la Corporación Universitaria de Asturias y hemos venido adelantando este proyecto de investigación en este año 2026, del cual pues queremos compartir con ustedes nuestros avances y unos resultados parciales que hasta el momento se han derivado de nuestro trabajo investigativo. Siguiente. Bueno, muy bien. ¿De dónde surge la propuesta de investigación que ha sido avalada por nuestra Corporación Universitaria de Asturias y la cual, como lo manifesté, pues se encuentra en su desarrollo? Pues partimos de una generalidad o de un supuesto que la educación financiera pues es un tema transversal y también pues importante en la gestión financiera y económica, pues a título de finanzas personales y sobre todo en un contexto organizacional, ¿sí? Como contadores públicos, pues tenemos una alta formación en aspectos financieros, contables, administrativos también, y lo que pretendemos es buscar esa relación o esa correlación que pueda tener una muy buena capacitación en educación financiera, unos buenos conocimientos en educación financiera para administrar los recursos en las organizaciones, bien sea desde el rol como asesores contables y financieros, como gerentes, como empresarios, como consultores. Entonces, planteamos ese supuesto en el sentido de que si no tenemos, por ejemplo, una buena educación financiera y una buena gestión de nuestros recursos a título personal, ¿cierto? Manejar muy bien la deuda, tener conocimientos de ahorro, de inversión, de apalancamiento, de utilizar herramientas básicas como un presupuesto, como una planificación financiera. Si no lo hacemos a título personal, difícilmente o no vamos a encontrar una coherencia si lo llevamos al contexto organizacional, ¿cierto? Es importante tener presente que pues debemos tener también en orden nuestras finanzas, ser garantes de ello para ser un ejemplo también al momento de administrar los recursos financieros ya en un contexto organizacional. Bajo esa premisa, pues todo el escenario global de la educación financiera se reconoce como un factor clave para el desarrollo económico y social de las organizaciones, de los micronegocios, ¿sí? En más de 50 países se han implementado estrategias nacionales de educación financiera, según la OCDE. Es decir, que a nivel, por ejemplo, de los gobiernos hay políticas, programas, estrategias donde en primer lugar se da un reconocimiento a la educación financiera como un eje transversal para el desarrollo económico y social y se comienzan a incentivar este tipo de políticas públicas en algunos casos y programas a través del mismo Estado. ¿Por qué pensar en las MIPYMES? Como bien sabemos, pues este tipo de organizaciones suelen ser la gran mayoría de empresas no solo en Colombia, sino a nivel internacional, ¿sí? Más de un 95, 98%, por lo menos en el caso colombiano, son empresas clasificadas en el grupo 2, en el grupo 3 y aún mucho más aquellas que son pequeños negocios, ¿no es cierto?, que también tienen una participación activa en la microeconomía. Entonces, suelen ser ese tejido empresarial sólido a nivel microeconómico. Pero estas organizaciones pues enfrentan retos, dificultades como acceder a un buen financiamiento, por lo menos un financiamiento formal. Tienen debilidades en su gestión financiera y problemas de sostenibilidad empresarial. Vemos que muchas de estas organizaciones no suelen ser de un largo aliento y terminan liquidándose en años muy prematuros en sus actividades económicas. En América Latina ha aumentado la oferta de servicios financieros formales, ¿sí? Entidades como la CAF, por ejemplo,
han manifestado este incremento en los servicios financieros formales a nivel de América Latina, pero el uso efectivo de estos servicios, de la banca formal, es muy limitado para estas organizaciones, ¿sí? Bien sea porque hay desconocimiento por parte de de estas microentidades, o porque de pronto también hay un rezago a quererse endeudar o altas tasas de interés y terminan es utilizando otros mecanismos no formales de financiamiento que son más riesgosos aún para ellos. Hay brecha significativa, no es lo mismo un micronegocio o una MIPYME que está en una zona urbana a una que esté en una zona rural, ¿no es cierto? Hay limitaciones desde el punto de vista geográfico y también desde los grupos vulnerables, como aquellas de pronto organizaciones o negocios que están liderados por mujeres. Frente a la relación de educación financiera y el rol del contador público, pues como lo hemos venido manifestando, la educación financiera es una competencia clave para el contador, ¿sí? Por nuestra base propiamente financiera, ¿no? Hablamos de contabilidad financiera, hablamos de análisis financiero, de administración financiera, de finanzas corporativas, de costos. Entonces, es clave en en el ejercicio y en la formación del contador público. En el ejercicio profesional, pues cumplimos roles significativos, ser asesores financieros, analistas de la información contable, orientadores y apoyamos a la toma de decisiones en las organizaciones. Entonces, esa falta de educación financiera puede llegar a limitar la capacidad, por ejemplo, para interpretar riesgos financieros, ¿sí? Que pueda tener una organización. Evaluar alternativas de financiamiento que sean acordes al alcance que tienen las organizaciones, ¿no? No todas pueden acceder a los productos financieros que ofrecen estas diferentes instituciones, sino mirar cuáles son las mejores alternativas para que se cumpla esa relación de costo-beneficio. Promover unas buenas prácticas de gestión que tengan que ver con la financiación, con la inversión, con la operación y apoyar sin duda pues todos los procesos de formalización empresarial, porque la formalización o más bien la informalidad no solo es desde el ámbito comercial, ¿no es cierto? Porque muchas veces consideramos que tener un registro mercantil ya me formaliza, pero ese es un pequeño paso en toda la dimensión tan amplia que es la formalización, porque encontramos que muchas organizaciones pueden tener su registro mercantil, renovarlo, pero al interior en la administración de sus recursos financieros carecen de una formalidad en ese aspecto. Siguiente. El problema de investigación entonces gira en torno a una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de la educación financiera en el asesoramiento contable y financiero de las MIPYMES en Colombia? Para cumplir y poder dar respuesta a ese interrogante, nos hemos planteado tres preguntas adicionales. La primera es, ¿qué competencia en educación financiera poseen los contadores públicos que asesoran estas MIPYMES? ¿Y cómo se integran en los procesos de acompañamiento contable y financiero, ¿no? Entonces, partimos de una base. En este contexto, el problema es la base inicial es la formación, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos formando a través pues, de los planes de estudio que ofrecen las instituciones de educación superior y qué tanto conocimiento también hay en educación financiera? Como segunda medida está el nivel de educación financiera, que es decir, cuál es ese nivel que está presente también en propietarios y administradores, ¿no? Porque si bien nosotros desde contadores, si estamos en ese rol de asesores, eh, de consultores en las organizaciones, pues pueden haber tipos de decisiones que no podemos tomar nosotros al 100%, sino depende de los principales dueños, de los propietarios, de sus representantes legales. Entonces, también ellos qué tanto nivel de educación financiera tienen y cómo se refleja en sus prácticas, precisamente la gestión de sus recursos financieros. Y como tercera pregunta, tenemos cómo influye la interacción, perdón, entre educación financiera del empresario y asesoramiento del contador público en la toma de decisiones, acceso al financiamiento y sostenibilidad de las MIPYMES. Finalmente, ¿será que tener esos conocimientos de educación financiera tiene una relación directa con saber tomar decisiones de ese tipo? Todo este escenario para cumplir con un objetivo general que es analizar la incidencia de la educación financiera en el asesoramiento contable y financiero de las MIPYMES en Colombia. ¿Qué encontramos en la teoría? La educación financiera pues no es un concepto nuevo, ¿no es cierto? Sin embargo, en las últimas décadas ha tomado pues un rol significativo
no solo en el escenario personal, sino también en el escenario organizacional, ¿sí? Encontramos algunas teorías que van desde el capital humano, ¿no es cierto? Donde el conocimiento es clave para desarrollar unas habilidades que permitan tanto la productividad a título individual como colectiva, ¿no es cierto? En el contexto de los micronegocios, pues una buena formación financiera, plantean estas teorías, puede mejorar la capacidad de saber tomar decisiones estratégicas y sostenibles. Tenemos también el enfoque de capacidades, el cual enfatiza sobre las capacidades que nosotros como personas adquirimos para que tengamos una gestión de valor, ¿no es cierto? Entonces, el contexto financiero hace parte de esos aspectos de valor en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? En nuestro crecimiento personal y profesional y ayuda a ampliar, pues, mejorando esas capacidades que permitan tener una mejor autonomía económica y una mejor sostenibilidad. La teoría de la inclusión financiera, propuesta en 2018, eh, indica que la educación financiera es un puente hacia el acceso y el uso adecuado de los servicios financieros, ¿no? Es decir, el hecho de que algunos tengan limitaciones para acceder a los servicios financieros no quiere decir de que quienes los tenemos y podemos acceder los sepamos utilizar, ¿no? Hay que conocer muy bien las diferencias, por ejemplo, que tienen los créditos financieros, las ventajas o desventajas de manejar una tasa de interés fija o variable, ¿sí? Entonces, no es solo tener el acceso a esas ofertas de servicios financieros, sino saberlos utilizar, saber conocer esas ventajas y desventajas. Y sin duda, estos micronegocios, estas pequeñas organizaciones, pues suelen ser vulnerables al momento de tomar esas decisiones. Y otra de las teorías que queremos resaltar tiene que ver con el enfoque de la sostenibilidad empresarial, ¿sí? Donde se argumenta que los negocios a lo largo del tiempo dependen de encontrar un equilibrio entre su gestión financiera, la formalización y la adaptación al entorno. Hoy por hoy tenemos escenarios financieros cada vez más digitales. Nuestra realidad, nuestra vida, nuestro contexto es cada vez más digital, más automatizado. Los procesos, se asumiría, deberían ser de mayor acceso y más fácil para este tipo de instituciones. Sin embargo, no todas se adaptan a lo mismo, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el espacio de los resultados. Muchas organizaciones siguen también, por ejemplo, todavía manejando pagos exclusivamente en efectivo, no tienen unos canales digitales y eso pueden ser barreras que tienen que ver con educación financiera para mantener ese equilibrio. Algunas investigaciones previas aquí en Colombia que han sido publicadas, encontramos la de Luzardi en el año 2019, donde sus principales hallazgos relacionados con educación financiera es que reducen los riesgos de quiebra, ¿sí? Es decir, cómo las empresas pueden mantenerse a través del tiempo si tienen una muy buena educación financiera y claro está una gestión financiera que les permita hacer planificación y poder ser sostenibles a través del tiempo. Alvarado y Alvarado en el año 2020 plantean que una muy buena gestión del endeudamiento tiene relación con la permanencia del negocio. Es decir, apalancarse y saber administrar la deuda también hace que los micronegocios sean competitivos. Bayona en el año 2024 establece que la educación financiera es el requisito previo para que la asesoría contable sea efectiva. Es decir, aquí ya a nivel de competencia profesional hay estudios que han permitido estos hallazgos para que se resalte la importancia de ese conocimiento, esa competencia previa, muy ligada hacia la asesoría contable. Por su parte, Zambrano en el 2025 también establece una relación en que la falta de educación financiera tiene un efecto en la informalidad, por lo menos para una muestra de MIPYMES en la ciudad de Cúcuta. Muy bien, con relación a la metodología, el enfoque principal de nuestro trabajo investigativo es mixto, es una combinación entre técnicas y instrumentos de recolección tanto cuantitativas como cualitativas, con un diseño no experimental y asumiendo un paradigma en este caso pragmático de nuestra investigación, ¿no es cierto? Donde nos permite a nosotros como investigadores, pues, poder combinar estos diferentes instrumentos y técnicas para poder emitir unas conclusiones
más desde las evidencias también empíricas y prácticas que podemos encontrar en nuestro trabajo investigativo. Para los resultados que vamos a compartir con ustedes, la técnica principal que hemos utilizado hasta el momento en nuestra investigación es una revisión documental, ¿sí? Es del enfoque cualitativo principalmente, lo cual nos ha permitido tener una finalidad en tres aspectos. El primero es identificar las principales políticas, programas y acciones que se han adelantado en Colombia sobre educación financiera. ¿Qué tanto a nivel de Estado, a nivel de gobierno hemos adelantado este tipo de políticas? Segundo, comparar perfiles de formación en programas de contaduría pública con el fin de explorar competencias relacionadas con la gestión financiera. Para ello, de manera exploratoria, hemos comparado tres planes de estudio, incluyendo a la Corporación Universitaria de Asturias, que ofrece el programa de contaduría pública en modalidad 100% virtual, a la Universidad Nacional de Colombia como una de las instituciones de educación superior públicas de mayor reconocimiento y trayectoria en el país, y desde el sector privado a la Pontificia Universidad Javeriana. Y finalmente, analizar datos de informes técnicos sobre educación financiera y micronegocios. De manera principal, tenemos como parte de los resultados la encuesta de micronegocios a corte del 2024 desarrollado por el DANE. Bien, muchísimas gracias, profe Andrés. Entonces, gracias a ese trabajo previo realizado, pues hemos podido tener unos resultados que se alinean pues con ese propósito que tenemos al inicio de nuestra intervención. Y pues dentro de estos resultados pues pudimos identificar pues algunas de las principales políticas y programas de acción que se ven adelantando en Colombia en cuanto a la educación financiera. Tenemos un sustento técnico y legal, como es la Ley 1328 del 2009, que es el marco que establece pues un régimen de protección al consumidor en temas financieros, obviamente vigilado por el gobierno y en el cual pues se busca que se dé una capacitación, que se conozca qué es la educación financiera. Está la Estrategia Nacional de Educación, que pues es un documento técnico que nos da unos lineamientos a la población en general sobre cómo deben gestionar sus recursos, sus finanzas y nos da una proyección de educación financiera. Sin embargo, en los documentos COMPES, que en lo que tiene que ver con política nacional, pues siempre ha incluido temas de educación financiera. Sin embargo, pues esto no alcanza a cerrar las brechas de acceso a los servicios financieros y especialmente en la parte rural, que es donde tenemos mayores inconvenientes. Entonces, estos documentos, esta parte legal, en cuanto a la finalidad que tiene la superintendencia financiera, el objetivo es pues, evaluar el nivel de sobreendeudamiento en los hogares colombianos para mirar cómo está el comportamiento de las deudas que se tienen básicamente hacia el sector financiero, perdón. El Banco de la República, dentro de sus estrategias, tiene la Cátedra de Economía para Todos y aquí en esta cátedra pues busca definir conceptos tales como son los intereses, las tasas de inflación, cómo está el manejo de la moneda, pero pues realmente es muy poco lo que la gente ingresa a estas páginas, a estos aplicativos a revisar este tipo de información. Asimismo, MINTIC y la Policía Nacional pues están dentro de sus estrategias de acción, pues tienen la prevención de estafas digitales que pues día a día vemos que son bastante elevadas y pues busca generar campañas sobre ciberseguridad financiera y protección de datos a las personas en el uso de las herramientas digitales en cuanto a lo financiero. Entonces, estas son estrategias que tiene el gobierno nacional con sus diferentes organismos, pero que realmente no basta para tener una verdadera educación financiera. Cuando hablamos de la importancia de la educación financiera hacia los contadores, pues es porque nosotros tenemos una responsabilidad y los primeros que tenemos que tener educación financiera son los contadores, porque el contador es el que debe tener unas buenas finanzas para poder ir a asesorar a las organizaciones. Si el contador tiene unas finanzas sanas, tiene un buen manejo financiero, conoce todo lo de educación financiera, pues va a poder ir a entregar esto a las pymes para que éstas adquieran esas competencias,
ese conocimiento que nosotros transmitimos cuando ya estamos haciendo la asesoría. Entonces, fíjense que nos comparamos con la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, donde sus planes de estudios pues están enfocados a las finanzas, a entender la importancia de las matemáticas. Fíjense que la Universidad Nacional habla mucho de análisis y evaluación de proyectos, que es muy importante porque cuando vamos a crear una organización, vamos a invertir dinero, pues prácticamente tenemos que hacer un análisis de esa inversión que vamos a hacer en un proyecto que esperamos que sea rentable en el futuro. Entonces, ellos ya tienen allá claro que esos son el perfil profesional que debe tener un contador al ver estos espacios académicos. La Javeriana, por ejemplo, nos habla de gestión financiera. Claro que tenemos que tener una buena gestión financiera. Y fíjese que nos habla de modelación financiera para proyectar las finanzas hacia un futuro para ser exitosos. Entonces, asimismo nos dice que tenemos que tener decisiones de inversión financiera. Por eso nuestra corporación, la Corporación de Asturias, dentro de su plan de estudios, analizando este contexto general, pues nosotros tenemos finanzas corporativas para que los contadores conozcan todos los mercados financieros, entender la necesidad del presupuesto, que es muy importante antes de empezar a ejecutar las actividades de una empresa, pues debemos de tener un presupuesto y obviamente las matemáticas aplicadas al contexto empresarial. Entonces, nosotros como institución de educación superior, pues tenemos la responsabilidad de seguir entregando, de ver la importancia que tiene la educación financiera en el contador público para cuando llegue a las organizaciones vaya muy bien dateado. Dentro de esos resultados que nos decía el profesor Andrés que se analizaron en la encuesta del DANE, pues vemos, por ejemplo, cuáles son las formas de pago aceptadas. Y ahí vemos tanto en las cabeceras municipales como en los centros poblados que todavía se tiene un fuerte manejo del efectivo. Sí se están haciendo transferencias, se está manejando todo el tema de pagos por internet, que ha crecido con todo el tema de DaviPlata, NEC y todos los demás, pero se sigue manejando muchísimo dinero en efectivo. Inclusive tenemos una ley de bancarización, la cual no nos permitiría estar manejando más de 3 4 millones en efectivo, sino que se utiliza el sector financiero, pero digamos está la ley, pero no todo el mundo la aplica. En cuanto al relacionamiento con el crédito financiero, la gente pues todavía no tenemos, pues nos da miedo endeudarnos porque vemos que es mortal sacar un crédito y que uno abone y todo se vaya a intereses y uno no vea que el capital disminuye. Entonces, ya la gente pues también dice, no, pero yo veo que solamente pago y pago intereses y siento que la deuda no disminuye. Entonces se empieza uno como a desinflar que sacó un crédito perfectamente, muy bien, pero que efectivamente ese crédito no disminuye. Entonces, a veces hay personas que no cumplen los requisitos, algunos están reportados en Data Crédito, aunque ha bajado y muchísimo las personas que se dejan reportar en Data Crédito, porque quienes más nos reportaban en Data Crédito son las empresas de telefonía celular, ¿no? Entonces, la gente se está cuidando mucho de esos temas, pero sigue un temor por acceder al mercado financiero por los daños colaterales que ello trae. Algunos datos que tienen que ver con cuáles son las fuentes de financiación. Entonces, obviamente están las instituciones financieras, que son las reguladas, pero desafortunadamente el tema del prestamista gota a gota que se ve en ese mercado informal que nos nombraba a veces el profe Andrés, no necesariamente que no estén legal, no tengan cámara de comercio, porque muchos uno va y mira, tienen RUT, cámara de comercio, pero muchas de las actividades, como decía el profe Andrés, pues no están incluidas en todo el sector financiero, sino que se sigue manejando efectivo y para efectos de buscar capital de trabajo, pues buscamos el gota a gota o el prestamista, que pues desafortunadamente las tasas de interés son muy altas y los daños también que pueden generar al no pagar uno, pues pueden ser terribles. Entonces, vemos cómo estamos en un país, desafortunadamente, como en esta gráfica, en este gráfico número 4 que
que el ahorro es nulo prácticamente. O sea, nosotros aún carecemos o estamos en un país en vía de desarrollo. Si nos comparamos con los países, los países desarrollados y que tienen, son top en educación financiera, pues nosotros estamos relativamente muy bajos, hay que ser realistas. Básicamente no ahorramos. Si lo vemos en los centros poblados y rurales, pues es más complicado porque pues se nos va muchísimo dinero en transporte, comida, con el alza de los arrendamientos, con el pago de la cuota de la moto, del vehículo. Entonces no nos alcanza para ahorrar. Realmente la capacidad de ahorro es nula y pues vemos que estamos trabajando simplemente al día, lo que logramos hacer y prácticamente lo que hacemos lo consumimos y quedamos antes debiendo. Entonces, este gráfico demuestra y pues es una ficha clave que el DANE hable sobre cómo está el ahorro de las personas en el país. Bueno, como conclusiones podemos decir que efectivamente es fundamental tener un buen manejo de las competencias de financieras, eh, no solamente para los contadores, como lo decía el profe Andrés, porque fíjese que los que toman decisiones son los que más deberían de saber de educación financiera. Entender que es necesario siempre ahorrar, que es necesario invertir y que es necesario hacer reservas, pero que sean reales. Las reservas que nosotros hacemos a veces en los estados financieros son reservas técnicas. Uno mira que sí, se hizo la reserva legal, reserva estatutaria, pero quedan en el papel, no se consigna el dinero. Entonces, la reserva es que se consigne el dinero, no que quede solamente de un punto de vista técnico-contable o que quede desde el punto, o sea, que quede desde el punto de vista financiero guardada la plata en una cuenta, ojalá en una cuenta bolsillo que me genere rentabilidad. Entonces es importante que tengamos esas competencias financieras para poder dar un excelente asesoramiento a las empresas a las cuales hacen parte de nuestro trabajo. A pesar de que existen políticas de educación financiera, pues estas son muy básicas y hay una brecha muy grande hacia las pymes, porque pues resulta que las pymes son las que pues están sosteniendo al país y pues estas pymes, muchos de los gerentes, los administradores, tienen muy bajas competencias en conocimiento financiero. Quiere decir que no solamente es importante que la educación financiera sea para los contadores, sino para todos los de las ciencias empresariales. Y si una persona va a administrar, gerenciar una empresa, lo primero que debería que tener como requisitos para gerenciar una empresa es educación financiera. Educación financiera que, como les digo, en países top está desde el colegio, desde la primaria, el bachillerato, en todas las áreas, es transversal para todas las áreas. Entonces, uno ve, por ejemplo, en Colombia que algunos planes de estudios en lo que tiene que ver en programas como medicina, pues no ven nada de temas financieros. Y pues esto debería ser transversal, no es necesariamente para los contadores, sino es transversal. Y efectivamente, pues nosotros en lo que nos propusimos, los resultados están evidenciando que muchos micronegocios están operando bajo esquemas de básico de finanzas sin tener, como se dice, los medios de pagos adecuados para tener un trabajo formal y que podamos tener un buen conocimiento de ahorrar, invertir y hacer reservas porque no sabemos mañana qué pueda suceder en los negocios. Si logramos tener una buena educación financiera, pues vamos a poder gerenciar mejor nuestras empresas y por lo menos los contadores vamos a poder llegar con, primero nosotros con una buena educación financiera para poder asesorar a las empresas, porque mal haríamos yo estar acá